Yo era sacristán en San Martín Tilcajete cuando llegó a mis oídos, por rutas que no siempre conviene reconstruir, el nombre de don Nicolás Rosales. Lo escuché primero en susurros de mercado y después en la sacristía, cuando el padre Hilario dejó sobre la mesa un costal con veladoras y me dijo, como quien no presiona pero invita a recordar, que en Ixcotel había un hombre de manos viejas y pulso fino. No lo conocí de niño ni de muchacho. Lo conocí ya doblado por la sospecha, en esos años en que la lluvia llega puntual a Oaxaca y el olor del copal flota en el aire como una oración que no pide nada, solo permanece. Fue 1993, año de radios en la cocina, de cassettes gastados, de tianguis domingueros donde el pan de yema aún sudaba tibio a media mañana. Nuestro pueblo, famoso por la madera que sueña animales y santos, vivía en esa costumbre laboriosa de lijar y pintar, mientras los perros buscaban sombra bajo los portales. Algunos decían que don Nicolás tenía en las yemas el mapa del oficio. Otros aseguraban que su madre, doña Carmen, lo crió con la paciencia de los que tallan ángeles en corazón de tronco. Yo solo sabía lo que se sabe desde los atrios, que a veces el mundo es brusco y que la justicia da pasos más largos de un lado que del otro. Se contó, algunos dicen que con prisa y otros aseguran que con mala leche, que en la ciudad hubo un asalto torpe en una ferretería, un ruido de botellas rotas y una carrera sin destino por el mercado 20 de noviembre. Entre los detenidos estaba don Nicolás. Dicen que llevaba las manos llenas de aserrín y una navaja de trabajo, que mostró sus callos como si fueran credencial, que mencionó a su madre y a su hermana Lupita como quien amarra el corazón para que no se caiga. Fue inútil. Lo mandaron al Cereso de Santa María Ixcotel. En el registro anotaron sin poesía: edad, oficio, presunto delito. En el pasillo donde se guardan las cosas de nadie, quedó un olor a madera que nadie supo explicar. Yo iba al penal con el padre Hilario en la camioneta vieja de la parroquia. Llevábamos rosarios, libritos de rezos, manta para cubrir una mesa que, por unas horas, se volvía altar. No llevaba sermones ni explicaciones, solo oído. En ese corredor de puertas batientes y sandalias arrastradas, aprendí a distinguir los silencios. Hay silencios que pesan y otros que calientan. Don Nicolás se quedó en el segundo. No era el silencio del resentimiento, sino el del que busca con la mano algo que ya conoce. En su catre, ordenaba objetos mínimos como si fueran herramientas. Un clavo aplastado, una cucharita de aluminio mordida por el tiempo, un pedazo de lija que parecía piel de luna. Fue en un taller improvisado, una mesa coja, un cubo con agua, una ventana alta, donde don Nicolás recibió con permiso rotundo y sin miradas un trozo de copal de esos que llegan a Ixcotel para enseñar oficios. No era grande, cabía en la palma y tenía esa veta clara, casi lechosa, que suda a resina cuando la mañana empuja. Él lo olió con esa atención que algunos reservan para la fe y otros para la pólvora. Lo sostuvo como quien vuelve a tocar su apellido. Y entonces comenzó, sin anuncio ni prisa. No hubo discursos ni promesas. Hubo astillas. Hubo polvo fino que se pegaba al sudor y dibujaba un camino en el aire. Con la cucharita, con el clavo, con las uñas, don Nicolás empezó a ganarle al copal un cuerpo que primero fue sombra, luego fue borde, después insinuación de manto. A veces, al pasar, yo creía ver el vuelo de un rebozo en esa madera, la caída de una tilma sobre un cerro diminuto, la prefiguración de una mujer que guardaba un secreto de casa. Nadie lo apuraba. Nuestras visitas eran de horas contadas, pero el tiempo de la madera no reconoce relojes. El penal, que a ratos parece ciudad y a ratos cueva, tiene su propia meteorología.
Cuando la tarde se arrodilla y el olor a frijol cocido sube de las cocinas, los hombres dejan de reclamar sin que nadie se los ordene. Ese fue el horario en que don Nicolás más trabajaba. A una distancia que yo calculaba prudente, el sargento Óscar Ramírez rondaba. Tenía bigote severo y botas tan limpias que parecían no pisar el polvo. No hablaba mucho. Observaba. Algunos decían que le molestaba el taller. Otros aseguraban que él mismo, de niño, había visto a su abuela encender veladoras bajo un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Yo no supe entonces qué creer, y ahora tampoco quiero elegir. La primera semana de trabajo fue un preludio. La segunda trajo rasgos. El rostro llegaba como al rescate. Primero un plano dulce, después la insinuación de unos ojos bajos, luego la curva humilde de la boca. Don Nicolás cuidaba los pliegues del manto con el respeto que en nuestros pueblos se cuida una fotografía vieja. Al mediodía, cuando el sol cae a plomo sobre las láminas, el copal sudó una gota mínima, apenas un brillo. Nadie lo nombró milagro. Era resina. Pero el olor, ese dulzor que no agrede, empezó a colarse por la reja, a trepar el pasillo, a preguntar sin palabras por qué tantas cosas que hieren no huelen a nada, y esto, que no hería, olía a fiesta de pueblo. En las noches, cuando la voz del custodio resbala monótona entre los tubos fríos, algunos internos, al menos eso cuentan, dormían más hondo en el sector de don Nicolás. No eran ángeles ni conversos. Eran los mismos de la tarde, con sus fatigas y sus cuentas pendientes, pero menos afilados. Yo lo noté en pequeños gestos. Menos golpes contra la reja, menos manos crispadas, menos ojos queriendo matar. No me ilusioné. Los viejos de atrio sabemos que las calmadas también se gastan y que todo orden tiene su precio. Pero un sosiego se había sentado en aquel pasillo, y yo, que he visto tantos velorios y nacimientos, aprendí a no discutir con lo que no sé explicar. Doña Carmen vino a ver a su hijo con un rebozo azul que le cubría la mitad del miedo. Trajo pan de yema y un rosario de cuentas de barro negro. Se apoyó en la barda exterior como quien escucha al maíz crecer. Lupita, la hermana, dejó sobre la mesa de los visitantes una bolsa con hojas de maíz que todavía olían a tamales. No pudieron entrar al taller ni tocar el copal. Las reglas están para mantener en pie lo poco que se sostiene. A la salida, la vieja camioneta de la parroquia se sintió más pesada, como si cargara un rumor. A veces los rumores son más densos que los cuerpos. En San Martín Tilcajete, el mundo seguía su ritmo. Los niños corrían detrás de las procesiones. Las mujeres pintaban alebrijes con rojos imposibles. Los hombres discutían precios en el atrio los domingos. Yo barría la nave con la paciencia de siempre, y sin embargo, algo en mí tallaba también. Una expectativa sorda, un esperar sin calendario. Me sorprendí encendiendo veladoras sin pedir nada, solo para que flamearan. Tal vez buscaba el mismo temblor en la llama que don Nicolás buscaba en la veta. Ese momento en que lo invisible se acomoda y uno entiende que hay formas que nacen por dentro. Cuando la talla ya tenía manto, manos y ese modo de inclinarse que en México reconocemos como saludo de madre, el sargento Ramírez se detuvo más tiempo de lo usual frente a la mesa. No hubo palabras que anotar. Hubo una sombra que tapó la luz por un momento y unas botas que no se movieron. En el penal, la atención de un uniformado puede ser bendición o anuncio. Don Nicolás no cambió el pulso. Siguió con una paciencia que no roza la soberbia. Alguien me dijo, semanas después, que el sargento se quedó mirando la curva del manto como quien recuerda una procesión de infancia. Otros lo niegan y aseguran que solo contaba herramientas. No voy a corregir a nadie. En la capellanía, el padre Hilario
registró sin ruido que en el pabellón de trabajo había disminuido el reporte de pleitos. Lo escribió en una hoja que se fue amarillando con los meses. No buscó causas. No le gustan las contabilidades de Dios. Yo anoté a mi manera. Dejé flores de cempasúchil un domingo fuera de temporada cerca de la mesa, como se deja en el camino naranja para que un alma cansada lo encuentre. Nadie me dijo nada. En lugares de reja, los gestos se mueven con discreción de gato. Los días avanzaron con la lentitud que a veces tienen las cosas decisivas. La talla se volvió figura. La figura se volvió presencia. Al menos así la entendí yo cuando el olor a copal, en ciertas tardes, parecía reunir a los hombres alrededor sin que hicieran círculo visible. Algunos dicen que don Nicolás afinó los ojos con un cuidado que da miedo. Testigos aseguran que, en la madrugada, la madera se veía más tersa que la noche anterior, como si la hubieran respirado. Yo sé lo que vi. Un hombre dándole a un pedazo de árbol la posibilidad de mirar. Fue entonces cuando, a la hora del recuento, el sargento Ramírez extendió la mano y retiró de la mesa la imagen en proceso. No hubo forcejeos. Nadie gritó. El pasillo enteró la noticia como entran los vientos, sin preguntar. La figura desapareció por una puerta y don Nicolás, con los dedos cubiertos de polvo fino, volvió a mirar su trozo de lija como si dentro estuviera escrito el camino de regreso. Yo, que aquella tarde había llevado veladoras con etiquetas de la Virgen de Juquila, sentí un vacío preciso. La clase de hueco que los pueblos conocen cuando se llevan un santo prestado y tardan en regresarlo. No supe a dónde se llevó el sargento la talla. Algunos dicen que a la oficina para ponerla sobre un archivero frío. Otros aseguran que a la bodega como si fuera cualquier objeto. Hay quien jura que la dejó un rato en la garita, quizás para probar su peso. No necesito decidirlo. Me fue suficiente ver al taller con su mesa, el vaso con agua y un montón de virutas que brillaban como si todavía escucharan el ritmo de la mano. En las noches que siguieron, la ventana alta dejó pasar la misma luz. El pasillo volvió a su ruido. Sin embargo, algo había quedado en suspenso, como si el aire hubiese tomado impulso. En San Martín Tilcajete, doña Carmen encendió 3 velas en su patio y Lupita colgó ropa lavada con más cuidado que otros días. Nadie dijo milagro, nadie dijo castigo. Solo cotidianos que, de repente, se vuelven ceremonia. Yo, desde la sacristía, puse sobre la mesa de madera un mantel que guardábamos para fiesta patronal, y me sorprendí extendiéndolo sin motivo, como si la tela pudiera convocar la forma que faltaba. La madera, a veces, regresa sola. Recap, parte Pume, resumen de 120 palabras. En 1993, en San Martín Tilcajete, Oaxaca, don Nicolás Rosales es detenido tras un asalto confuso en la ciudad y enviado al Cereso de Iscotel. El narrador, un sacristán, lo conoce durante visitas de capellanía y observa su trabajo en un taller improvisado. Con un trozo de copal y herramientas mínimas, Nicolás talla una imagen mariana. El olor del copal se expande por el pasillo y la atmósfera se vuelve ligeramente más serena. Disminuyen pequeños conflictos. La figura avanza con paciencia y respeto hasta que el sargento Óscar Ramírez la confisca durante un recuento, dejando el taller en suspenso. En el pueblo, doña Carmen y Lupita sostienen su esperanza con gestos sencillos. Nadie habla de milagros. Hay expectación contenida y un aire de espera. Cuando el sargento Óscar Ramírez se llevó la talla, el taller quedó con esa ausencia que hace ruido sin hacer escándalo. El vaso con agua seguía en la mesa, las virutas de copal guardaban el rastro de una mano obstinada, y en la ventana alta el rectángulo de luz parecía medirnos a todos con paciencia. El penal volvió a su rutina con la precisión de una fábrica vieja. Sin embargo, bajo la maquinaria del día,
Algo esperó. Pasaron jornadas enteras de inventarios, listas, pases a comedor y regresos al patio. El padre Hilario continuó con sus visitas de capellanía y yo lo acompañé, acomodando manta en la mesa que por unas horas hacía de altar. El nombre de don Nicolás Rosales circulaba sin prisa, como circulan los nombres que no buscan pleito. Algunos internos, al cruzarse con nosotros, dejaban en el aire un gesto casi imperceptible, una especie de saludo que no pedía respuesta. Algunos dicen que el olor del copal, aun sin la talla presente, persistía en el pasillo como una brisa que se niega a abandonar el valle. Otros aseguran que era pura sugestión, polvo y humedad de lámina caliente. Nadie supo explicar con certeza qué ocurrió la noche en que el signo se instaló en la memoria del pabellón. No fue de golpe. Primero el pasillo pareció quedarse sin eco. El metal de las rejas devolvió menos golpes. Las botas de los custodios sonaron menos duras. En la garita, una lámpara parpadeó con ese cansancio que anuncian los focos viejos. Testigos aseguran que en ese parpadeo hubo una claridad tenue que no venía del foco, una luz que se extendía sin dirección precisa, como cuando el amanecer se filtra antes de tiempo por una rendija. Otros dicen que todo fue un efecto de la luminaria y del sueño pegado a los párpados. Yo, que aquella noche no estuve, solo recogí relatos con el cuidado con que se recoge sal en la palma para no derramarla. Al amanecer, cuando los pasos rehacen la geografía de las rutinas, el sargento Ramírez abrió la oficina donde, según algunos, había dejado la figura. En un rincón, sobre un archivero que siempre está frío, la talla esperaba sin prisa. Tenía el mismo manto en caída suave, las manos que parecían a punto de juntar el aire, el rostro en esa inclinación que en nuestros pueblos se reconoce como presencia sin alarde. En la base, dicen, había una gota aceitosa, mínima, del tamaño de un grano de arroz. No era resina espesa ni agua suelta. Testigos aseguran que olía a flor de azahar y a copal tibio, a patio en víspera de posada. Otros dicen que era aceite de máquina, una fuga simple, un accidente menor. El sargento se quedó quieto unos segundos que nadie contó. Luego tomó la figura con ambas manos y salió con la seriedad de quien carga un bulto que no quiere dejar caer. El taller por fin volvió a ver la imagen. El sargento Ramírez la dejó en la mesa, sin comentario, y se alejó. La ventana alta devolvió un rectángulo más generoso. Don Nicolás no cambió la expresión ni el ritmo. Reacomodó el trozo de lija, acercó el cubo con agua, observó la curva del manto como si confirmara que la veta seguía obedeciendo. La gota, según algunos, no se movió. Otros aseguran que se absorbió con lentitud, dejando un brillo discreto en la madera. Nadie nombró milagro. La jornada siguió con la disciplina de quien conoce su oficio. Los días siguientes trajeron movimientos lentos, como los de una procesión que avanza entre calles estrechas. En el pasillo, disminuyeron los reportes de riñas y padre Hilario lo anotó con su letra chiquita en una hoja que llevaba siempre doblada en 4. No buscó nombres, solo marcas de calendario. Yo dejé, un domingo fuera de fecha, unas flores de cempasúchil sobre la mesa del taller. El color naranja encendió la madera sin llamar la atención. Algunos dicen que el sargento, al pasar, frenó medio segundo. Otros aseguran que no miró. La noticia de la talla, del olor y de la gota hizo su ruta de pueblo en pueblo, con estaciones en patios, cocinas y tianguis. En San Martín Tilcajete, doña Carmen encendió veladoras frente a un exvoto viejo que hablaba de una fiebre vencida. Lupita preparó atole más espeso que otros días y dejó sobre la mesa, junto al radio, la fotografía de don Nicolás,
antes de que el tiempo le pusiera encima este capítulo. La camioneta de la parroquia hizo el trayecto a la ciudad con su quejido habitual. En Oaxaca, entre los murmullos del mercado de abastos y los corredores del Zócalo, una mujer tomó nota de un rumor que no se dejaba acomodar en ninguna columna del periódico. La licenciada Marisol Reyes no coleccionaba milagros ni prefería las historias que se venden solas. Llevaba años en oficinas de aire caliente, revisando carpetas donde los papeles se desordenan solos. Le llegó el nombre de Nicolás Rosales por caminos laterales. Una charla de capellanía, un registro de visita, un comentario en un pasillo de tribunal. Algunos dicen que fue el padre Hilario quien, con su prudencia habitual, dejó caer la idea de revisar ese caso. Otros aseguran que fue la propia Marisol quien, al escuchar el detalle de la navaja de trabajo y del aserrín en las manos, decidió mirar más allá de las líneas gruesas del expediente. Yo no estuve cuando ella abrió la carpeta, pero la he visto abrir otras, y sé reconocer ese modo de inclinar el cuerpo que tienen los que buscan fisuras en las paredes mal hechas. El expediente decía asalto, decía detención en caliente, decía objetos recuperados que no cuadraban con la lista del dueño de la ferretería. Había testigos que no recordaban la hora exacta, una cadena de custodia que brincaba páginas y una prisa que suele confundirse con eficacia. Marisol no escribió poemas en los márgenes. Hizo lo que sabe. Solicitó copias, preguntó por inventarios, pidió horarios. En el pueblo, doña Carmen siguió barriendo el patio con la paciencia de los que no pueden adelantar el reloj. En el penal, don Nicolás continuó con la talla. Con herramientas pobres, la figura alcanzó su madurez. El rostro no se endureció. El manto encontró su caída final. En la base don Nicolás alisó un plano que parecía preparado para sostener una dedicatoria invisible. El olor se volvió parte del paisaje del taller. No siempre, no a toda hora, pero sí en ciertos momentos de la tarde, cuando el sol golpea las láminas y la madera responde. Testigos aseguran que en esas horas el pasillo se llenaba de una calma más ancha, como si alguien hubiese abierto una ventana que no existía. Otros dicen que la costumbre hace su trabajo y que, aun en los lugares más duros, el cuerpo aprende a acomodarse. El sargento Ramírez mantuvo una vigilancia que no era estricta ni laxa. Anotaba partidas y regresos, marcaba tiempos, sostenía la autoridad sin gritos. Algunos dicen que cada noche antes del último recuento, pasaba la mano por el polvo fino que la lija deja en la mesa y la miraba brillar como si le dictara la hora. Otros aseguran que nunca se acercó tanto. En los cuarteles, como en las sacristías, el margen entre lo que ocurre y lo que se cuenta se abre y se cierra al gusto del día. La LIC. Marisol Reyes pidió una audiencia para reexaminar pruebas. Presentó, según se dijo, una relación de tiempos que no coincidían. La distancia entre la ferretería y el lugar de la detención, la descripción de la ropa que se volvió camaleón entre declaraciones. No dejó fuera el oficio de Nicolás, la condición del copal en sus manos, el carácter de herramienta de su navaja. No habló de gotas ni de olores. Los tribunales no leen ese tipo de argumentos. Hablaron los datos y la proporción. En la capellanía, el padre Hilario se guardó la noticia como quien guarda un pan tibio para repartirlo en lonchas delgadas. Llegó, mientras tanto, el tiempo en que los pueblos de Oaxaca afinan sus altares y huelen a pan de muerto y cera. No todo ocurre en noviembre, pero noviembre enseña a mirar de otra manera. En el penal, algunos internos decoraron con papel recortado un borde de su espacio. El taller vio pasar papel picado de colores, pegado con cinta como se pega una esperanza provisional. La figura en la mesa no se disfrazó de nada. Se quedó con su madera al descubierto
como los troncos que guardan la frescura aun cuando la tarde ya se cansó. La noche del signo grande, si es que a esa noche hay que ponerle apellido, comenzó sin pronóstico. El calor había cedido, y una llovizna lenta acariciaba los techos del penal con esa constancia que desarma el polvo. El guardia de ronda, según el parte, hizo su recorrido habitual. A la altura del taller, notó una fragancia que no correspondía a ningún desinfectante ni a comida de cocina. Testigos aseguran que el aire sabía a jardín después de misa de 15 años, a patio con azahares recién abiertos, a resina que suelta su historia. Otros dicen que se mezclaron olores, jabón de barra, humedad de pared, ropa recién lavada. No voy a corregir a nadie. Lo que quedó registrado más allá de las impresiones fue un descenso poco común en reportes de indisciplina durante esas horas y en las siguientes. El padre Hilario lo sumó a su hoja doblada en 4. El sargento Ramírez firmó el parte nocturno con su firma breve. En una esquina de la mesa apareció otra señal mínima, un cerco apenas visible, como el que deja el vaso cuando huma. No había vaso en ese borde. Algunos dicen que la gota se había desplazado y circundado aquella línea. Otros aseguran que era una sombra. En la madera a veces, la sombra parece escritura. La audiencia solicitada por Marisol fue señalada para un jueves de mañana. En San Martín Tilcajete, doña Carmen planchó con esmero la manta buena y la dobló sobre una silla que mira al patio. Lupita trenzó su cabello con paciencia excesiva, como si en cada trenza se apretara un tiempo. En el penal, don Nicolás alisó una última imperfección en la base y dejó la lija a un costado. No hubo teatro. Las cosas importantes a veces se anuncian así, con un gesto que parece cualquiera. Yo, que no soy juez ni perito, vi otra cosa. En el pabellón, los hombres, aun con sus historias torcidas, comenzaron a prestar pequeñas atenciones que no son habituales. Un catre se enderezó sin que el dueño lo pidiera. Un tabaco se partió en 2 y se compartió como si no costara. Un rosario hecho con pan endurecido pasó de mano en mano sin que se le cayeran las cuentas. Testigos aseguran que el sargento Ramírez permitió, una tarde, que la figura descansara unos minutos en la capellanía, sobre la manta que usamos en fiestas patronales. Otros dicen que nunca salió del taller. Yo sé que una vez vi la mesa de capellanía con un brillo que no era el de siempre. El día anterior a la audiencia, la licenciada visitó a doña Carmen. No lo supe por crónica ni por foto, sino por la manera en que al día siguiente la casa amaneció con un aire de orden recién inaugurado. Los maceteros en fila, el comal limpio como espejo, la silla con la manta impecable. En el radio sonó una ranchera antigua que hablaba de paciencia y promesa. En el penal, el sargento revisó su lista con atención metódica, y el padre Hilario afiló en silencio la homilía de un domingo que todavía no llegaba. La mañana acordada, Marisol Reyes llegó con su carpeta y su modo de caminar que avanza sin pedir permiso. Llevaba, además de papeles, una sobriedad que suele incomodar a los trámites perezosos. Planteó sus tiempos, exhibió sus cuentas, sostuvo que la detención no encajaba en la cronología. Habló de la navaja como herramienta y no como arma. Recordó que había serrín en las manos de Nicolás a la hora en que, según el parte, corría por el mercado. No eligió metáforas, eligió distancias. No mencionó perfume ni gotas. Los jueces, cuando escuchan, escuchan relojes. Mientras adentro se discutían minutos, calles y regresos, el taller permaneció en calma. La imagen en la mesa no reclamó nada. La ventana alta dejó caer un rectángulo de luz donde las virutas parecían insectos inmóviles. Algunos dicen que, por un instante, el sargento Ramírez
Cerró los ojos frente a la figura y respiró hondo. Otros aseguran que aprovechó para firmar papeles atrasados. No voy a inclinar la balanza. La audiencia no terminó con cohetes ni con portazos. Terminó con una orden sobria: revisar pruebas, escuchar de nuevo a testigos, cotejar tiempos. En un país cansado de posponer, esa orden fue un principio. Marisol salió con su carpeta más liviana. El padre Hilario guardó en su hoja doblada una señal menuda al margen. Yo regresé al pueblo con una calma que no sabe conjugar futuros. Esa tarde, el taller vio un gesto nuevo. Don Nicolás, con una madera más densa que el copal, comenzó a construir una peana pequeña, apenas lo suficiente para que la figura dejara de recargar su peso en el borde de la mesa. No era lujo ni vanidad, era estabilidad. En las bases bien hechas caben las esperas largas. Al terminar, pasó la mano por la superficie con un cuidado que se presta a confusión. Testigos aseguran que, en ese roce final, volvió un aroma leve y un brillo discreto. Otros dicen que fue el reflejo de la tarde en la veta lisa. En San Martín Tilcajete, la gente comenzó a hablar de viajes a la ciudad con un propósito que no siempre se confiesa. Nadie se atrevió a pronunciar la palabra peregrinación. Todavía era pronto. En las cocinas el pan de yema se partió en rebanadas más delgadas para alcanzar a las visitas. En el atrio, las campanas tocaron a la misma hora de siempre, pero algunos aseguraron que el sonido se quedó más tiempo en el aire. Otros dicen que la imaginación es buena obrera cuando le dan horario. Lo que sí puedo afirmar, sin temor a sobreactuar, es que la espera dejó de ser hueco y se volvió corredor. Ya no era un pozo donde caerse, sino un camino donde colocar los pies. La talla en el taller, la audiencia en trámite, la madre con sus velas, la hermana con su atole, la abogada con sus números, el sargento con su lista y el sacristán con su manta, estaban por fin alineados en la misma página de un libro que no sabíamos leer, pero que ya pasaba de capítulo. Recap, parte según 120-150 palabras. Tras la confiscación, la talla vuelve al taller y aparece una gota aceitosa en su base. Algunos perciben aroma a azahar y copal. Sin proclamar milagros, disminuyen riñas y la capellanía registra mayor calma. La abogada Marisol Reyes detecta inconsistencias en el expediente. Tiempos mal encajados, descripciones dudosas y la navaja como herramienta de trabajo. Solicita audiencia y logra una orden de revisión de pruebas. En paralelo, el sargento Ramírez mantiene vigilancia contenida. La figura reposa a veces en capellanía, según versiones cruzadas. Don Nicolás concluye la talla y fabrica una peana sencilla. En San Martín Tilcajete, doña Carmen y Lupita sostienen la esperanza con gestos cotidianos. La espera deja de ser vacío y se vuelve trayecto. El caso se reabre y el taller conserva un ambiente sereno, donde el aroma reaparece a ratos, sin afirmaciones concluyentes. El día en que el expediente de don Nicolás Rosales dio un viraje definitivo no trajo relámpagos ni portazos. Llegó en forma de hoja timbrada, con sellos que parecían ojos cansados, y un párrafo que, sin adornos, ordenaba su libertad por inconsistencias comprobadas. En la capellanía, el padre Hilario dejó la noticia sobre la mesa. Respiró como se respira después de subir una cuesta y dobló la hoja en 4, como todas las cosas que merecen guardarse sin exhibición. El sargento Óscar Ramírez firmó un último parte con su letra apretada. Nadie pronunció discursos. La puerta cumplió su oficio. Yo acompañé a don Nicolás hasta el portón exterior, con la discreción que exigen los lugares donde cada gesto puede volverse ruido. El sargento se acercó al taller antes de la salida, tomó la talla de copal por la base recién alisada y la llevó con una sobriedad que evitaba el protagonismo.
No la entregó como quien devuelve un objeto perdido. La devolvió como quien reconoce un trabajo. Algunos dicen que en ese instante el olor fue más claro, a azahar y resina tibia. Otros aseguran que no hubo más aroma que el de los papeles recién sellados. La figura volvió a las manos de Nicolás sin ceremonia. La camioneta de la parroquia hizo el trayecto de regreso a San Martín Tilcajete lenta, para que nada se rompiera por dentro. El pueblo esperaba sin filas ni cohetes, pero con ventanas entreabiertas y patios barridos, esa forma de cortesía que tienen nuestras casas cuando la vida trae de vuelta a alguien. Doña Carmen tenía un mandil limpio y los ojos que ya conocían la palabra descanso. Lupita había puesto sobre la mesa una manta buena y un pan de yema que todavía guardaba aliento de horno. No se dijeron consignas. La jornada siguió su ritmo. Sin embargo, la sala de la casa de doña Carmen empezó a oler distinto en ciertas horas, como si el aire hubiera decidido aprender una oración sin palabras. La figura encontró un lugar sencillo, sin dorados, con una mesa firme y un paño blanco. A los lados, 2 veladoras encendidas solo al caer la tarde. No hubo nicho ni vitrina. Hubo cuidado. Algunos dicen que a los 3 días apareció una brilladura mínima en la base, como rocío atrapado en madera. Testigos aseguran que nadie untó aceites ni frotó superficies. Otros sostienen que la madera, aún terminada, suda, resinas, cuando el calor cambia de humor. Yo no disputé con nadie. La sala se convirtió en un umbral. Por ahí entraban el olor del patio, el murmullo del pueblo, el silencio de los que esperan y a veces una fragancia que no se dejaba atar a explicación única. Con los días, la noticia se movió como se mueven las cosas verdaderamente persistentes, de boca en boca, con escalas en tianguis, cocinas y paradas de camioneta. Llegaron primero los vecinos, luego familiares de pueblos cercanos, después viajeros que habían oído en Oaxaca un rumor con nombre propio. Yo empecé a ayudar a ordenar la casa, no como guardia ni como guía, sino como quien cuida que la cola no borre la vereda. Pusimos sillas bajo la sombra, dejamos una cubeta para las flores que algunos traían, acordamos horarios para evitar empujones. El padre Hilario pidió, con su calma habitual, que no se vendieran estampas ni objetos alrededor. No quería feria donde había oración. El olor no obedecía relojes. Algunos días la sala era una estancia común, con ruidos de platos, pasos y polvo de camino. Otros días, sin aviso, el aire se templaba y dejaba sobre la lengua un sabor fino, como el de cempasúchil cuando cae su polvo naranja sobre la mano. Testigos aseguran que al atardecer era más frecuente. Otros dicen que en las mañanas frías el perfume se notaba limpio, como recién lavado. Yo fui apuntando, en una libreta sin carátula, las horas y condiciones: humedad, calor, cantidad de gente, número de velas encendidas. No para demostrar nada, sino para no perderme. La LIC. Marisol Reyes llegó al pueblo sin alarde. Visitó a doña Carmen, tomó un café de olla con la hermana y dejó sobre la mesa unas copias de papeles que escriben el futuro en frases secas. No habló de milagros ni de aromas, habló de derechos, de reparaciones posibles y de silencios prudentes. Don Nicolás aceptó lo que había que aceptar. Descansos largos, visitas ordenadas, vigilancia contra quienes buscan sacar ventaja. No hubo representantes ni comités. Hubo gente de confianza y una regla simple. La figura no saldría de la casa sin causa, y si acaso salía, sería para una oración breve en la parroquia y de regreso. Las discusiones aparecieron pronto, con la naturalidad de los asuntos que tocan fibras antiguas. En el Zócalo de Oaxaca, una tarde, escuché a 2 maestros hablar de psicología colectiva y sugestión. En la radio,
Un locutor abrió micrófonos y recogió llamadas que iban desde la devoción hasta la burla. Testigos aseguran que una mujer de Tlacolula mejoró de su dolor de cabeza tras permanecer un rato en la sala. Otros sostienen que cualquier reposo alivia a su tiempo. Un artesano dejó un exvoto pequeño. Un alebrije con ojos humildes. Otro escribió en un papelito la palabra «gracias» y la dobló como se doblan los secretos. El padre Hilario recordó en la misa que los signos no son monedas y que a Dios no se le hace contabilidad. Nadie respondió en voz alta. Cada quien ordenó su interior como pudo. Una mañana de sábado, la parroquia recibió la imagen por primera vez. No hubo procesión. Hubo paso corto y manta limpia. La colocamos sobre una mesa cercana al bautisterio, sin adornos excesivos, con 2 velas y una jarra de agua para quien quisiera refrescarse después de esperar. La fragancia apareció en un momento que no sabría describir con exactitud. No invadió, se instaló como un susurro. Algunos cerraron los ojos y guardaron ese instante en el bolsillo donde se guarda lo urgente. Otros siguieron con sus quehaceres, como si la iglesia solo hubiera recordado su olor a cera y pétalo. Yo me quedé con la sensación de que había cabido algo más en el mismo espacio. La autoridad municipal preguntó, con la cortesía que usa para no desatar hormigueros, si aquello requería permisos o vigilancia. No hubo feria ni puestos. No hubo cobros. Hubo una libreta para anotar turnos y 2 voluntarias del pueblo que se turnaban para ofrecer agua y sombra. Doña Carmen continuó con su rutina, que era la manera más firme de no convertir su casa en escenario. Lupita puso límites de horas y los sostuvo sin pelear. Al caer la tarde, la sala volvía a ser sala, y la figura quedaba frente a 2 velas discretas. Algunos criticaron la regla, otros la agradecieron sin decirlo. En medio del ir y venir, don Nicolás retomó su oficio. No como demostración, sino como respiración. En un banco bajo, con la luz ladeada, empezó a tallar animales modestos y santos silenciosos, de esos que encuentran dueño sin gritar. La madera volvió a obedecerle sin resentimiento. Testigos aseguran que, al lijar, el polvo olía distinto desde aquellos días en Ixcotel. Otros dicen que el copal siempre huele así cuando lo trabajan manos atentas. Él no buscó nombre para el asunto. Buscó forma. Hubo periodistas. Llegaron con grabadoras y cámaras que buscaban gestos. Se les pidió respeto y tiempo breve. Algunos cumplieron. Otros insistieron en titulares que no caben en una casa pequeña. El padre Hilario aceptó una entrevista corta para recordar que la Iglesia camina despacio en estos asuntos y que, mientras tanto, lo prudente es rezar si se reza, agradecer si se agradece y callar si no se tiene nada que decir. Yo anoté en mi libreta la fecha y la hora. No porque hiciera falta, sino porque así mi memoria no me hace trampas. El sargento Ramírez vino una tarde, sin uniforme, con pasos que querían ser comunes. Se quedó de pie, a media sombra, mirando la figura desde un borde que no molestara. No buscó lugar en la fila. Esperó en el patio, como esperan los que han aprendido a contenerse. Algunos dicen que salió con los ojos más claros. Otros aseguran que se fue igual que llegó, con su modo de medir el mundo en rectas. Yo lo vi irse con calma. No me hizo falta otra cosa. Con el tiempo, aparecieron en la pared pequeñas placas de barro con iniciales, ramitos secos de sempiterno, papelitos con gracias. La casa no se volvió santuario, se volvió lugar de paso. Gente que llegaba, respiraba, miraba la madera, dejaba su silencio y se iba menos apretada. Algunos volvieron con pan para compartir, otros con historias que no buscaban prensa. Testigos aseguran que cierto domingo de diciembre el aroma fue tan claro que se quedó en la ropa como se queda el humo de la fogata.
Otros dicen que fue una corriente de aire que trajo flores de una vecina. No voy a arbitrar una versión contra la otra. Una tarde de Guadalupe la figura visitó la parroquia por media hora. No hubo serenata ni mariachi. Hubo una oración corta, una marcha silenciosa de 3 cuadras y un regreso sin aplausos. Marisol se quedó en el atrio con su carpeta cerrada, como si cuidar papeles también fuera una devoción cuando tocan historias frágiles. Doña Carmen encendió por la noche una veladora que tenía el vidrio ahumado por la repetición. Lupita recogió las flores extendidas y las repartió en jarrones humildes por la casa, para que el olor hiciera su ruta sin importar la habitación. A falta de veredictos, el pueblo eligió hábitos. Los lunes la casa descansaba. Los jueves se abría solo por la mañana. Los domingos había un espacio breve después de la misa. Cada regla se ensayó y se corrigió como se corrigen los bordes de una talla hasta que no lastiman. Nadie cobró por pasar. Una cajita quedó a un lado para quien quisiera dejar algo, no para la imagen, sino para doña Carmen y Lupita, porque las ollas también tienen su fe cuando hay gente que llega sin avisar. En mi libreta, las anotaciones fueron volviéndose menos ansiosas. Aprendí a escribir cosas simples. Día nublado, olor leve, día seco, sin novedad, tarde de llovizna, fragancia que dura. No busqué gráficas ni promedios. Me bastó la constancia de un registro que no exige conclusión. Algunos me preguntaron qué opino. A nadie le sirve mi dictamen. Soy sacristán y vecino. Me tocó barrer la nave y acomodar sillas para que el paso sea posible. Lo demás no me pertenece. Hubo tardes en que la casa quedó vacía y, aún así, la sala olía a rosal sin flor. Hubo mañanas en que la fila daba 2 vueltas y no pasó nada que pueda contarse con adjetivos. Hubo noches en que doña Carmen se durmió antes de apagar las velas y yo pasé a soplarlas con el cuidado que se merece el fuego cuando ha trabajado de más. La figura se quedó en su sitio, madera que respira a su modo, sin pretensión de estatua prodigiosa, sin caprichos de monumento. En ocasiones, viajeros de más lejos preguntaron por traslados a otros pueblos. Se agradeció el interés y se respondió con la misma regla. La imagen no viaja si no es por causa muy clara y por tiempo muy corto. La parroquia no quiso peregrinaciones que devoraran el sentido. En cambio, hubo rosarios discretos y cantos sin micrófono. Testigos aseguran que así la fragancia se mantuvo más pura. Otros dicen que el olor es capricho del recuerdo cuando la madera ya tiene historia. Que cada cual elija su explicación. Vi a don Nicolás envejecer tranquilo. No en años, sino en tensión, el rostro se le ablandó como se ablanda la masa cuando encuentra la agua justa. Sus manos siguieron firmes. Algunas noches, tarde, pasé frente a su casa y vi, por la ventana, la silueta inclinada sobre otra tabla, no para replicar lo mismo, sino para buscar otra forma donde el mundo pueda respirar un poco. En el atrio, yo barrí como siempre, pero con la impresión de que, desde Iscotel, se había desatado una línea invisible que conectaba la mesa del taller, la sala del pueblo y el corredor por donde pasan los que llegan con algo en el pecho y se van con otra distribución de sus pesos. No tengo moral ni final para exhibir. Tengo hechos menudos y olores que a veces aparecen y a veces no. Tengo una libreta usada, una escoba gastada y la certeza de que hay maderas que guardan dentro una respiración y solo piden manos dispuestas para dejarla salir. Algunos dicen que lo de don Nicolás fue milagro. Otros aseguran que fue justicia, acompañada de perfume. Yo he visto perdones sin fragancia y aromas sin perdón. Lo que ocurrió aquí eligió andar con ambos. La talla sigue donde empezó su segunda vida. En una mesa decente, entre velas modestas y flores que cambian con la estación.
La casa se abre y se cierra a horas razonables. La parroquia ofrece su sombra cuando el sol no entiende de colas. La abogada guarda sus papeles en un archivero que sí conoce el tibio placer del cierre correcto. El sargento camina recto en otra parte. Doña Carmen duerme más largo. Lupita aprendió a decir que no sin pedir perdón. Y yo, sacristán, sigo barriendo porque alguien tiene que hacer sitio para lo que venga, con aroma o sin aroma, con pruebas o con relatos, con dudas o con esa seguridad pequeña que a veces se parece a la paz.